La portellera Maria si vas al prao, cierra bien la portillera. La portillera que tengo un toro bravo. Quiere entrar en tu pradera. Bien calabés el sombrero. ¡Ay, grande! Cuando mis padres te hablaron, bien calabés el sombrero. Manuel Arenas, Sí, soy. muy bien. Hola, Sofía. Hola. Sofía Arenas, Sí. gaitera, está claro. Oye, Manuel, ¿por qué cantes? ¿Cuándo empezaste a cantar? Pues empecé a cantar hará como 9, 10 años, a concursar. Fui aquí a una fiestina aquí a Rozagás, que cantaba Celestino Rozada y el Praviano, y fui a verlos. Entonces, yo cantaba por ahí. Pero Por aquí, por Peñamellera, por el cantaba monte. a mi manera. Cantaba a mi manera. Entonces dice mi hermano, coño, sube a cantar una cancionuca. Sube a cantar una cancionuca. Digo, ¿qué va? No subo yo arriba, digo, ni que me paguen, digo yo. ¿Pero qué era, un festival o una No, actuación? una fiesta, una fiesta. Una fiesta. Una fiesta. Entonces me animaron a subir, Celestino, sube, joder, sube. Bueno, no sabía cantar, evidentemente no sabía cantar. Entonces empecé a cantar, tocó la gaita gaitero y cantéla así, con mucha fuerza. Pero claro, ya está por encima de la gaita. Y cuando terminé, me dice Vicente el Praviano, dice, oyes, voy a decirte una cosa. Dice, prepárate, que tienes muy buena voz, prepara 6 canciones y métete en los concursos. Y yo, ¿qué va, hombre? Yo no subo a un escenario. Sí, joder, y me animó. Y entonces hablé con Ismael, Tomás, llamélo y fui con él. Tardé como 2 años en concursar. Claro, hay que estar preparado para concursar. Y alegre y contenta, como quieres que yo traiga. Sofía, tú ya es sobrina de Manuel, Sí, pero no ella es cantante, ella es gaitera. gaitera. ¿Por qué empezaste con la gaita? Pues nos íbamos a apuntar mi padre y yo. Daba Héctor Braga clases en Arangas y nos íbamos a apuntar. Y bueno, mi padre al final no quiso y aquí estoy yo. Ya me apunté hace 11 años o así. Fue cada vez a más. Tenía actitudes para tocar. Y yo creo que es una buena gaitera. Para mí es sobrina. Yo creo que es muy buena.
Muy bien. Realmente en esta casa la canción y el arte, todo lo de la cultura de la música, bien por tu madre, por Pilar. Viene por mi madre. Mi madre siempre está cocinando y está cantando. Yo estoy aquí y está cantando ella canciones de hasta mi Mariluz Cristóbal. Digo, vas muy alta, ma. Digo yo. Está en casa, ¿no? Sí, está en casa, está Vamos a cocinando pasar la ahí. vela. Vamos a pasar la vela. ¿Pillaremos a cocinando? Porque cantando no lo oigo, Manolo. Sí, yo creo que igual empezamos cocinando. Si no me caso contigo, me casaré con tu hermana. Y el consuelo que me queda de llamarte mi cuñada. Ay, con él, ay, ay, ay. Salga el sol, salga la luna y despeje el mundo entero. Coño. Que me vienen persiguiendo los amores que yo quiero. Ay, con él, ay, ay, ay. Pilar, arrancaste ahora lo más guapo que se puede arrancar cantando. Que es la emoción del tufiu. Mira, casi llora. Manuel, ¿cuántos años tienes, Pilar? 88. 88. Sabemos que cantes de toda la vida. Sí, yo sí. Manuel, Yo cantar y bailar, eso me gustó siempre. Manuel el Tufiu y Sofía, la tu nieta, dicen que ella es la responsable de que él cante y ella toque la gaita. Sí, claro. Pero a ti, ¿quién te enseñaba a cantar o quién te enseñó? ¿Quién Nadie, yo, en Puerto. No es que los que tenemos ganado siempre cantábamos en cuera, siempre se cantaba. Y Claro. así, pues yo cantando así, y me gustaba cantar. Yo toqué mucho el ramo, y yo bailaba la jota. La jota. La jota, y a mí me gustaba, y así. Voy a echarte una mano para pelar las patates. Vale. Mientras hablo con vosotros. Mercedes, tú y es hermana de Pilar, ¿eh? Sí. ¿Y tú qué años tienes? Yo estoy un poco sorda, ¿eh? Tengo 92. 92. 92. ¿Y también te gusta cantar? Sí, Ya bailar. verás, cantares de ruenes, ¿eh? Lo tenemos de herencia de atrás, hijo. De los abuelos de que cantaban y bailaban muy bien. Pues yo como Pilar, fui pastora siempre, desde rapazas, a saber de cabras y ovejas y vacas y subir arriba a la cordillera de Cuera por verano. Y subíamos de marzo hasta últimos de agosto, estábamos arriba subiendo y bajando. Mecíamos las vacas, las cabras, hacíamos el queso arriba, lo llevábamos a vender a Llanes en la cabeza, por el monte. En aquellos tiempos, mi madre con nosotros, que era la que más iba con eso. Pilar y yo al ganado, a las vacas y a eso. Bajábamos a la hierba, comíamos abajo en casa y después de comer volvíamos otra vez para arriba, para el monte. Y hacer todos los días lo mismo, trabajar para comer, porque era la vida que había de aquella. ¿Qué traes, amor mío? ¿Qué traes mala cara? ¿Acaso te han dicho que yo no te amaba? No me han dicho eso, no me han dicho nada. Que me voy de aquí a tierras lejanas. Para cuando vuelva ya estarás casada. Y entonces no puedo volver a tu casa. La niña lo les toca, yo desmayada. Y al volver en sí dijo estas palabras. El amor del hombre es como una caña de largo y estrecho y adentro no hay nada. Y el de las mujeres como la cerveza, que si se destapa se le va la fuerza. Venían las fiestas y íbamos a las fiestas como mozas, natural, y bailábamos. Venía un gaitero y un tamboritero y se bailaba hoy como, mejor que hoy con las orquestas, ¿eh?
Pero a las fiestas íbamos, como mozas íbamos. Después ya es que se bajaba del pueblo, de arriba del puerto, y era cuando venían las fiestas de los pueblos, íbamos allá, a las fiestas. Pero a las 2 de la mañana en casa, y es cuando sale ahora la juventud. En el romeríes, ¿qué bailabais, Mercedes? ¿Qué bailábamos? Sí. Los que tocaban los gaiteros, Pero- el paso doble, la jota, la rumba, y lo que se bailaba de aquella. Pero lo que todo se agarrado, baila ¿eh? hoy, Agarrado, Y una lo que cosa se en la otra, baila lo hoy. demás todo agarrado. Pero con el tambor y la gaita nada más, no había orquestas como hoy. Después venía la fiesta del Río Santa María, que era el 9 de septiembre de aquella. Pero para los vecinos, aunque había un gaitero y un tamboritero nada más, pues se daba poco dinero. Y entonces después que empezaron a venir los indianos de México, pues ya se pedía y había más. Pero llegó la hora de que los indianos para el 9 de septiembre no estaban. Y entonces dijeron, si no cambiáis la fiesta, no damos para la fiesta, porque esta fiesta nos gusta mucho y no la vemos. Y entonces hubo que cambiar la fiesta para agosto, que es como está ahora. Guadalajara en un llano, Ruenes en una laguna. Guadalajara en un llano, Ruenes en una laguna. Donde se lavan las guapas, donde se lavan las guapas, porque fea no hay más que una. Y esa la tiene su padre, y esa la tiene su padre en la cuadra con la burra. Luego, el día de la fiesta, iba un ramo de aquí de Ruenes y el nuestro que teníamos allí. Y nos juntábamos antes de entrar al barrio. Cantábamos unas y parábamos y cantaban los otros y estaba muy guapo eso, estaba muy guapo. Pilar, esto y es lo que gobernabas, lo que gobiernes tú. No, yo no. ¿Cómo que tú no? Yo no gobierno nada, ¿eh? Yo soy del arrabal. Gúmeres, la que gobierna en Ruenes. Pero a Guber enseñástela tú. Bueno, sí, a tocar el ramo. Y era muy pequeñina. Sí, ahí están las fotos. Y Y era muy mala. Y con un polillo le daba la cabeza. Sí, alguno me diste en la cabeza, alguno. Es verdad eso. sí, Oye, tenías... pero le Guber, diste- tenía que pegarte. Le, ¿Tan mala? le diste más a Rosa Mari que a mí, ¿eh? O sea que tú que lleves de la mano ligera. Sí, porque estábamos ensayando el ramo y No parábamos. No hacían caso. Guber, tenía la mano ligera Pilar entonces. Hombre, como lo hiciéramos mal, era azul la cabeza. Guber, ¿erais solo mujeres o había también varones? Éramos mujeres que tocábamos el ramo y solteras. Hasta hace unos años que rompimos la tradición, entre ellas yo, tocan las casadas, pero antes no. Los hombres nada más que llevaban el ramo. 4 que llevaban el ramo. ¿Por qué les casadas no podían? Pues no lo sé. Yo ya nací con ello. ¿Y los hombres llevaban el ramo, Sí. Pilar? Sí, y la santa. ¿Y eso también se ensayaba? No, para llevar el ramo no. Y otros 4 mozos llevaban la santa procesión, a procesión. Pilar cantaba de todo. Pilar sabe tocar el tambor de todo. Te sabe tocar un paso doble, te sabe tocar una chaparrita que decíamos de aquella. Te sabe tocar todo. Ensayábamos en el... A ver si te digo, en el pórtico de la capilla, una vez que terminábamos de ensayar el ramo, bailábamos con ella. Ella tocaba. Yo, si aprendí a tocar el ramo fue por ella me enseñó.